Bienvenidos chicos a la semana número 12 de dominio social. Continuamos con la resolución de preguntas. Este archivo ustedes tienen en sus grupos de WhatsApp, como les dije, está con el nombre de EAES Dominio Social. Empecemos chicos. Sus respuestas en el chat, por favor. ¿Qué nos dice la pregunta número 19? En este caso, estas preguntas yo les envío a ustedes de deber también. Ustedes tienen como pregunta número 1. Veamos, chicos, sus respuestas en el chat. Nos dice, pregunta 19. Complete el texto. La igualdad como principio generador de derechos es... ¿Qué será, chicos? ¿Qué palabra irá aquí en este espacio? Ustedes ya me dan la respuesta. Literal B nos dicen que es la respuesta que va inherente. Correcto, va la palabra inherente. ¿Por qué va la palabra inherente? ¿Qué significa la palabra inherente? Inherente, chicos, significa que se nos otorga por naturaleza, que va con el individuo, que es propio del individuo. A eso se refiere la palabra inherente. Y nos dice, miren, la igualdad como principio generador de derechos es inherente, es decir, que se nos da por naturaleza a la condición humana. Casos históricos como la lucha de Matilde Hidalgo por la consecución del sufragio femenino hace referencia a corroboran que no siempre se aplicó. ¿Qué significa la palabra corroboran? Corroboran significa afirman. Es decir, que nuestro texto nos dice que prácticamente casos históricos como la lucha de Matilde Hidalgo por la consecución del sufragio femenino afirman que no siempre se aplicó. Y es así, pues, porque las mujeres no tenían antes derecho al sufragio. Gracias a Matilde Hidalgo en el año de 1924, que sufragó, nosotras tenemos derecho al sufragio. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Es el literal B. Vamos con la siguiente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a enfocarnos en analizar bien los principios. Los principios con respecto a Aristóteles. Presten bastante atención a esto, chicos. Aristóteles nos planteaba 3 principios. Tenemos el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercer excluido. Ahora, chicos, el principio de identidad, ¿qué nos dice? Nos dice que se basa en complementar el concepto de manera lógica y coherente. Complementar el concepto basándonos en A es igual a A. ¿Esto qué quiere decir? Que mantengo la esencia de las cosas, que mantengo la esencia de lo que estoy hablando. Ahora, chicos, veamos el siguiente ejemplo para entender este principio. Analicemos, ¿qué nos dice? Miren, si nosotros leemos de corrido, nos dice, los perros son mamíferos son animales vertebrados, por lo tanto, los perros son animales vertebrados. Ahora, chicos, lo más recomendable para aprender a diferenciar los principios es separarlos de acuerdo a las premisas. Por ejemplo, mi premisa 1 sería los perros son mamíferos, mi premisa 2, los mamíferos son animales vertebrados y mi conclusión, los perros son mamíferos. Ahora el principio de identidad. ¿En qué decíamos que nos basábamos? Nos basábamos en complementar el concepto. Por ejemplo, los perros son mamíferos. Si nos damos cuenta, miren, le estoy dando una identidad, le estoy dando un concepto. Mi siguiente premisa, ¿qué dice? Los mamíferos son animales vertebrados. Miren, mantengo mi concepto, mantengo la idea que dije en mi primera premisa, mantengo mi concepto y mi conclusión es lógica. Los perros son mamíferos. Miren, siempre mantuve mi concepto. Siempre mantuve mi identidad. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Veamos un ejemplo de cuándo se vulnera esto. Nos dice,
Si la muerte es el fin de la existencia, pero el fin de una cosa es su perfección, por ende la muerte es la perfección de la existencia. Analicemos, chicos. Lo más recomendable, como yo les digo, es separar en premisas. Por ejemplo, la muerte es el fin de la existencia, viene a ser mi premisa número 1. El fin de una cosa es su perfección, mi premisa número 2. Y mi conclusión, la muerte es la perfección de la existencia. Analicemos por qué se vulnera en este caso. Miren, en mi primer premisa, ¿qué dice? La muerte es el fin de la existencia. La segunda, el fin de una cosa es su perfección. Si nos damos cuenta, ya no mantengo mi concepto, porque en la primera premisa hace referencia a la muerte, o sea que cuando alguien fallece. Pero en la segunda premisa nos dice el fin de una cosa es su perfección, pero el fin de una cosa puede ser cuando terminamos de hacer algo o cuando se termina algún proyecto, no precisamente como que cuando fallece una persona. Entonces, miren, cambiamos de concepto ya en mi segunda premisa. Y la otra nos dice, la muerte es la perfección de la existencia. Miren, si nos damos cuenta, la conclusión que está la conclusión mal. ¿Por qué? Porque prácticamente yo llegué a una conclusión, pero una conclusión ilógica, una conclusión en la cual yo no respeté el principio de identidad. Por eso se dice que vulnera. Vulnera significa que está mal. Este ejemplo está mal. El primer ejemplo estaba bien, si nos damos cuenta. Ahora yo les hago un ejercicio, chicos. Me van a decir si está bien este ejercicio o si se vulnera el principio de identidad. Vulnera significa que está mal. Veamos. A ver, chicos, les leo. Los animales son rápidos. El conejo es un animal. El conejo es rápido. Díganme, ¿está bien, chicos, este ejemplo o se vulnera el principio de identidad? Sí, está bien. Sí, está bien, dice. Sí, está bien. Sí, está bien, correcto, está bien. ¿Por qué está bien, chicos? Porque siempre mantenemos nuestro concepto. Miren, ¿qué nos dice? Los animales son rápidos. Miren, el conejo es un animal. Mantengo mi concepto o lo que dije en mi primera premisa y mi conclusión es lógica. El conejo es rápido. Este ejercicio está bien. Está bien de acuerdo al principio de identidad. Cuando decíamos que estaba mal o cuando se vulneraba, cuando no mantenía mi concepto, como en el caso de la muerte que estábamos viendo. Estaba mal porque estaba primero hablando de una cosa, después como que empiezo a hablar de otra cosa un poquito distinta y al final obtengo una conclusión inválida, una conclusión que en realidad no es la correcta. Ahora, chicos, cuando nosotros vulneramos los principios, vulneramos el principio de identidad, vulneramos el principio de no contradicción, el tercer excluido, también son falacias. No se olviden de eso. ¿Qué significa vulnerar? Significa que está mal y que estamos cayendo en una falacia. Ahora vamos con el siguiente principio. Esto ya habíamos visto, pero estamos recordando. Principio de no contradicción. Una cosa no puede ser dos cosas opuestas al mismo tiempo. Ahora, chicos, miren, en pocas palabras, y aunque suene un poco raro, para mí lo más fácil para entender este principio, ¿qué es? Es decir, que una cosa es una cosa. Por ejemplo, miren, lo correcto sería decir esto. El lápiz es rojo. Miren, eso es lo correcto. Una cosa es una cosa. El lápiz es rojo. Esto está en lo correcto. Vulnerar este principio sería lo siguiente. Nos dice, el lápiz es rojo y no es rojo a la vez. ¿Por qué vulneramos? Porque el principio de no contradicción nos dice, una cosa no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Identifico mi objeto. No se olviden de eso. Primer paso.
para saber, para resolver estos principios, especialmente el principio de no contradicción. Identifico mi objeto, o mi cosa, o de lo que estoy hablando. En este caso, el lápiz. Una cosa. Nos dice que no puede ser dos cosas a la vez. Miren, nos dice, es rojo y no es rojo. Es decir, una cosa no puede ser dos cosas a la vez y por lo tanto estamos vulnerando. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó entendido, chicos, el principio de no contradicción? Sí. Sí, ahora, sí, Lice. ya. Ahora, Sí. chicos, en el siguiente ejemplo, me van a decir si está bien o estamos vulnerando el principio de no contradicción. Les leo, el ratón es pequeño, si no lo fuera, se vería fácilmente. Los seres pequeños son adorables. El ratón se ve fácilmente, por lo tanto, el ratón no es adorable. Se vulnera. Se Vulnera. Se vulnera. Correcto, se vulnera. ¿Por qué, chicos? Miren, identifico mi objeto. ¿De qué estoy hablando? Del ratón. El ratón. Correcto, Del ratón. estoy hablando del ratón. ¿Y qué digo al principio? Digo que es pequeño. Y después digo, si no lo fuera, se vería fácilmente. Y después digo, los seres pequeños son adorables. Miren, estuviera correcto si únicamente hubiese dicho, el ratón es pequeño y los seres pequeños son adorables. Como que una cosa es una cosa. Ahora, ¿qué sucede, chicos? Miren, digo, el ratón es pequeño. Si no lo fuera, se vería fácilmente. Los seres pequeños son adorables, el ratón se ve fácilmente, por lo tanto el ratón no es adorable. ¿Qué estoy diciendo en pocas palabras? Que el ratón es pequeño y después me contradigo al decir que el ratón se ve fácilmente y el ratón no es adorable. Por lo tanto, estaría diciendo que el ratón no es pequeño. Miren, si nos damos cuenta, como que nos contradecimos. No se olviden de eso, identificar el objeto, el ratón, e identifico las dos cosas que están sucediendo a la vez. Si están sucediendo dos cosas, estoy vulnerando. Si solo pasa una cosa, estamos en lo correcto. Ahora vamos con lo siguiente, el tercer excluido. El tercer excluido nos dice, algo es o no es. Entre dos posibilidades, no existe término medio ni una tercera opción. El principio del tercer excluido, ¿qué nos dice, chicos? Prácticamente, yo para entender esto, yo digo que es sí o es no. Una de las dos, sí o no. Así, fácilmente. Miren, entre dos posibilidades, solo una posibilidad puede ser correcta. Miren, nos dice, el lápiz es rojo, el lápiz no es rojo. La conclusión, el lápiz es rojo. Está bien, porque miren, entre dos posibilidades, solo una puede ser correcta. En este caso, la primera es la correcta. Y mucho ojo, chicos, el tercer excluido nos dice que no existe término medio. No hay término medio. Vulnerar este principio sería como que decir el lápiz es medio rojo o dar alguna otra respuesta con respecto al lápiz. Nada, es sí o es no, si nos damos cuenta. El lápiz sí es rojo o no es rojo. La conclusión nos dice que el lápiz es rojo. Otro ejemplo, Juan es hombre y Juan no es hombre. Entre dos posibilidades solo una puede ser la correcta, sí o no. Así de simple. En este caso, Juan es hombre, nada más. Vulnerar este principio sería decir como que Juan es medio hombre o como que dar alguna otra respuesta. Entonces, eso, chicos. ¿Qué diferencia hay entre el principio de no contradicción y el tercer excluido? Nos dice. En el principio de no contradicción, prácticamente en mis premisas digo algo y en la conclusión digo lo distinto. Como que el ratón es pequeño y mi conclusión, el ratón no es adorable, como que da a entender o se contradice a mis premisas. En el caso del tercer excluido, tenemos dos posibilidades. El lápiz es rojo, el lápiz no es rojo. Sin embargo, tenemos una conclusión. Escogemos solo una de las dos posibilidades. Esa es la diferencia. Son principios que en realidad se complementan, pero esa es la diferencia, chicos. Entonces, no se olviden de eso. Vamos ahora sí con el ejemplo.
A ver, chicos, ¿qué nos dice el ejemplo? El ejemplo me va a ayudar con la lectura. A ver, me va a ayudar con la lectura de Nep Morales del curso CJ. De Nep, ayúdame con la lectura. Ya. Un profesor de filosofía explica a sus alumnos que dentro de la argumentación hay unos principios que se deben cumplir para no sucumbir en falacias. De esta manera plantea como ejemplo, la ciencia médica persigue el bien común para la humanidad. Los ambiciosos y materialistas buscan algún bien. Por lo tanto, la ciencia y los materialistas son iguales. Finalmente, solicita a los estudiantes analizar el principio e incumple dicho razonamiento. A partir del caso, identifique el principio lógico que se incumple. Ya que se incumple, nos dice, mucho ojo, que se incumple o se vulnera. Cuando incumplimos o vulneramos, también caemos en falacias. Ahora, chicos, sus respuestas en el chat. ¿Cuál será la respuesta de la pregunta 20? ¿Qué principio estaremos vulnerando? No se olviden lo que yo les dije, como que cuando tenemos como que ahí mezclada oraciones, como que una sola, es preferible dividirlas en premisas. Entonces, por favor, eso, chicos. A ver, ¿cuál será la respuesta de la pregunta? A ver, aquí ya me dan las respuestas. A ver, los demás chicos, a ver. A ver, aquí ya me están dando las respuestas. Veamos cuál es la respuesta. Nos dicen el literal C, nos dicen todos. Veamos, lo que yo les dije, es preferible dividirlas en premisas para que no veamos como que todo ahí mezclado, como que es una forma más fácil sacarlas por premisas. Primera premisa, ¿qué nos dice? La ciencia médica persigue el bien común para la humanidad. Viene a ser mi premisa número 1. La otra premisa, los ambiciosos y materialistas buscan algún bien. Y la conclusión, la ciencia y los materialistas son iguales. ¿Por qué estamos vulnerando el principio de identidad? Porque en mi primera premisa hablamos del bien, pero el bien... Está hablando de dos cosas. Correcto, hablamos el bien, pero con respecto a la parte humanitaria. El bien con respecto a la parte humanitaria. En la segunda premisa hablamos como que de algún bien pero material, es decir, que cambiamos nuestro concepto. Por favor, chicos, sus micrófonos. Entonces, miren, como que cambiamos nuestro concepto. Y la conclusión me da una conclusión inválida que no respeta el concepto, que nunca lo complementé. Por eso nos dice, las ciencias de los materialistas son iguales. ¿Sí quedó claro, sí quedó entendido, chicos, la pregunta 20? A ver, chicos, ¿sí quedó claro, sí quedó entendido? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. No se olviden de eso. Como que es más fácil separarlas por premisas y en el caso de que, por ejemplo, les den como que párrafos así, como que identificar, en el caso de no contradicción, identificar mi cosa, mi objeto o de lo que estoy hablando y ver si nos dice dos cosas distintas en el caso de no contradicción. En el caso de identidad, como les digo, se da cuenta fácilmente porque primero empiezo hablando de una cosa y luego me voy como que a hablar de otras cosas distintas. Antes de pasar, chicos, vamos a analizar o a recordar lo siguiente. El diálogo y la deliberación como formas de consenso y disenso. Mucho ojo, chicos. Cuando hablamos de deliberación, no se olviden de esto. Deliberación, ¿qué significa? Deliberar significa sacar los pros y sacar los contras. No se olviden de eso. Eso es sumamente importante. Es una clave, se podría decir. Ahora miren, la deliberación implica consensos y disensos. ¿Qué es un consenso? Facilito. Estar de acuerdo con algo. Y un disenso, estar en desacuerdo. Cuando existe disenso, cuando las partes no se ponen de acuerdo, lo importante o lo ideal es buscar los mecanismos para frenar eso y llegar a un consenso.
Ahora vamos con la pregunta, chicos. La pregunta 21. La pregunta 21 me va a ayudar con la lectura Jessica Yanzapanta. Jessica, ayúdeme con la lectura de la pregunta 21 y cuál es la respuesta. Los demás en el chat, por favor. Ya, profe. Identifica el mecanismo de deliberación que contribuyen a resolver la problemática descrita. En una cena familiar surgió un percance porque a los niños de 10 años no les gustó la comida preparada, por lo que no quisieron comerla. Frente a ello, se deben tomar decisiones para solucionar dicha situación a través de un mecanismo de deliberación que permita a la familia obtener una alternativa. Ya, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ustedes ya me van comentando en el chat. Veamos, chicos. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta? Yo creo que la D. La D. Veamos. Aquí también ya me dan la respuesta, literal D, nos dicen. Correcto, miren. Porque ¿qué nos decía? Que prácticamente a los niños de 10 años no les gustó la comida y que busquemos un mecanismo de deliberación que contribuya a resolver la problemática. ¿Cuál es la respuesta? Es el literal D, como ustedes mismos me dan. ¿Por qué es el literal D? Porque nos dice lo siguiente. Nos dice, los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos. De ellos extraen consensos. Consensos nos dice, ¿qué, chicos? ¿Qué son consensos? Ya le hago ingresar, Heli. ¿Qué son consensos? A ver, yo les dije que eran consensos. A ver, ¿qué eran los consensos? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Correcto, significa Estar de acuerdo. correcto, es de estar de acuerdo. Eso significa los consensos y es correcta la respuesta porque nos dice, los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos. De ellos extraen consensos. Miren, nos dice aspectos positivos y negativos, es decir, sacar pros y sacar contras con respecto a algún problema, y de eso prácticamente buscar todo lo necesario para solucionar el problema. Los otros literales no hacían referencia. ¿Por qué? Porque nos dice, los padres llevan a sus hijos a un especialista para que les haga un acompañamiento adecuado. Ese no es un mecanismo de deliberación. El B, los hijos son quienes pueden dar a conocer sus ideas de desacuerdo y los padres deben aceptarlas, nos dice. Tampoco es un mecanismo de deliberación. Y la C, los hijos deciden hablar con sus abuelos. Tampoco, porque miren, en un mecanismo de deliberación intervienen las dos partes, la parte ejecutora y la parte afectada. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, chicos, miren, nosotros ya habíamos estudiado derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero recordemos y analicemos la pregunta. Miren, facilita esta pregunta. La pregunta me va a ayudar. Para la pregunta 22 me va a ayudar con la lectura Melissa Pinargote. Melissa, ayúdame. A ver, aquí alzaron la mano. Perdón, a ver, Betsabe Chicaiza. Betsabe, ayúdame con la lectura de la pregunta 22, a ver. A ver, Betsabe. A ver, algo pasó con Betsabe. Veamos, chicos, ¿qué nos dice? 22. A ver, aquí ya están levantando la mano, a ver. Melanie Hernández, a ver, Melanie Hernández está levantando la mano. A ver, Melanie, ayúdame con la lectura de la pregunta 22. Pregunta 22. Con base en el texto, identifica el hecho histórico que dio origen a la generación de derechos descritos. Los derechos de segunda generación fueron el resultado del proceso de lucha por mejores condiciones de vida y contemplan el derecho a una vida digna, al trabajo, la salud, la educación, entre otros. Es la Revolución Industrial. Es la A, Revolución Industrial.
Miren, esta pregunta estaba facilita. Ustedes con ver simplemente que decía derechos de segunda generación, por lógica, por deducción, va con la revolución industrial. La revolución industrial que se dio en el siglo XVIII y que nos garantiza una vida digna. Por eso nos habla del trabajo, la salud, la educación, entre otros. Y ya les hago una pregunta, chicos. Si en vez de estar derechos de segunda generación hubiese estado derechos de primera generación, ¿con qué hubiese ido? Revolución Francesa. Correcto, con la Revolución Francesa. Vamos con la siguiente pregunta, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, presten mucha atención a esto. La clase anterior nos dimos un repaso de la Revolución Francesa, analizamos todo lo de la Revolución Francesa y recordaremos que mencionamos que la Revolución Francesa se da del año de 1789 al año de 1804 y terminaba con un golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte. Ahora, chicos, ¿qué sucede? Que en el año de 1789 se da la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero miren, nos dice Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y qué pasa con las mujeres? Pues precisamente en el año de 1791, Olympe prácticamente redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pero ahora, ¿qué sucede? Olympe redacta esa declaración, pero esta declaración no fue aceptada por la Asamblea. Eso, chicos, para recordar un poquito. Ahora la pregunta 23. La pregunta número 23 me va a ayudar con la lectura, por favor, Helen Tusa, del curso PJ. Con base en el texto, identifique el proceso histórico que propició la declaración descrita. En 1791 se redacta la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En efecto, esta declaración es de gran trascendencia en el estudio de la formación y evolución histórica de los derechos fundamentales. Olympe de Gouges hizo público el documento en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano por considerar que excluía a las mujeres. Olympe reivindicaba para la mujer los mismos derechos que se reconocieron exclusivamente para el hombre. Además, señaló que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Esto le costaría la vida más tarde. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 23, chicos? A ver, ustedes ya me estaban dando en el chat la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la C, nos dicen por aquí. Con base en el texto identifica el proceso histórico. Miren, nos habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dio en 1789 y nos habla de otra declaración que surgió a respuesta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y nos dice cuál fue el evento histórico. El evento histórico fue la Revolución Francesa. Ese fue el evento histórico. Recordemos que en la Revolución Francesa se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente se da la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada por Olympe, pero no fue aceptada por parte de la Asamblea. Vamos con la siguiente, miren, la siguiente pregunta. Igual, relacionado con ¿qué? Con Revolución Francesa. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? A ver, yo voy a leer, chicos, ustedes por favor, comentar su respuesta. ¿Qué nos dice? Los ideales de libertad e igualdad propios de la Revolución Francesa no podían haberse expandido por Europa, de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en lo que habían hecho los revolucionarios
Esto lo consiguió con la aplicación de su Código Civil en todos los territorios que conquistó, enraizando las ideas de la Ilustración, derechos civiles y políticos. De igual manera, los seres humanos en el resto de Europa Central, todas estas fueron reformas que iniciaron años antes con la Declaración de Derechos Francesa, redactada durante la Revolución. Con base en el texto, ¿son consecuencias de qué? De la Revolución Francesa, porque de eso estábamos hablando, excepto una, chicos. Miren, esto vimos la clase anterior, vimos causas, vimos consecuencias, e incluso analizamos bastante bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? El literal C nos dicen. Sí les estoy aceptando, chicos, el ingreso. El literal C, solo que a veces ya está demasiado llena, ya llegamos al límite y por eso a veces no me llegan las notificaciones de que quieren ingresar a la clase. Pero sí les estoy aceptando. A ver, el literal C nos dicen de respuesta. Veamos, con base en el texto son consecuencias del hecho descrito excepto uno. Una no es consecuencia de la Revolución Francesa. ¿Cuál no es consecuencia de la Revolución Francesa? La consecuencia es el literal C, correcto, chicos, el reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado. El trabajo asalariado, esto ya da inicio a la Revolución Industrial. Bueno, después de la Revolución Francesa, prácticamente se pasó al capitalismo, pero sin embargo no se dio el reemplazo de la servidumbre. ¿Por qué, chicos? Porque miren, cuando nosotros escuchamos la palabra servidumbre, viene de la palabra siervo, y esto está relacionado con el sistema del feudalismo. Y recordemos que después de la Revolución Francesa se terminó con el feudalismo. No se dio el reemplazo de la servidumbre, prácticamente se terminó con todo el sistema del feudalismo. Lo otro se hacía referencia a la Revolución Francesa. ¿Por qué, chicos? Porque nos dice, toma del poder político por parte de la clase burguesa. Sí, porque la clase burguesa fue la clase dominante. El surgimiento de la teoría de la división de poderes estatales. También, chicos, a ver, ¿cuáles eran los tres poderes en los cuales se dividió el Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto, ejecutivo, legislativo y judicial. Y el último, implementación del liberalismo como forma de gobierno. ¿Qué es el liberalismo? Significa libertad, prácticamente la libertad de los individuos, y esto precisamente dio lugar a las revoluciones liberales, que otros estados vieron como Francia se liberó de la monarquía, del poder absoluto, y quisieron hacer lo mismo. Ahora vamos con la siguiente, chicos. Miren, la siguiente pregunta. Nosotros la anterior semana, ¿qué hablábamos? Hablábamos de haciendas, hablábamos de plantaciones. Veamos, ¿qué nos dice? Pregunta 25. Con base en el texto, identifique el impacto generado por la institución descrita. Y nos dice, en la medida en que fue cesando la actividad minera en el siglo XVII, la hacienda se consolidó como el sistema de organización. Chicos, miren, yo por lógica hubiese descartado el literal B. ¿Por qué hubiese descartado el literal B? A ver, ¿quién me dice por qué hubiese descartado el literal B? Porque es una característica de las plantaciones. Correcto. Porque la implementación del monocultivo estaba relacionado ¿a qué? A las plantaciones. Y no estamos hablando de plantaciones, estamos hablando de la hacienda, las haciendas que estaban relacionados con los indígenas y las plantaciones estaban relacionados con los negritos del Valle del Chota. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué nos dice? La hacienda se consolidó como el sistema de organización productiva e institución social sustentada en el progresivo crecimiento de la actividad agropecuaria. Con su baja capitalización y nivel tecnológico, las condiciones de vida de los trabajadores eran precarias. La respuesta, ¿cuál es? La respuesta, ustedes ya me dan, es el literal C. Aplicación del concertaje en lo laboral.
Recordemos que las haciendas estaban relacionadas con los indígenas y en las haciendas se dio el concertaje, se dio el huasipungo. Ahora, chicos, los otros literales estaban incorrectos. ¿Por qué estaban incorrectos? Porque, miren, nos dice el A, aparecimiento del forasterismo indígena. ¿Qué es el forasterismo indígena? Un foráneo, ¿cuál es? Es una persona que abandona su lugar de residencia y se va a otro lugar. Pero esto está relacionado con el auge cacaotero, cuando los indígenas abandonaron la sierra y se dirigieron hacia la costa, pero no corresponde a lo que estamos hablando. Y la D, el desarrollo del sistema esclavista. Cuando llegaron los conquistadores a los indígenas, les sometieron al sistema feudalista. El sistema esclavista fue aplicado para los negritos del Valle del Chota, que fueron traídos para trabajar en las plantaciones. La siguiente, miren, antes de pasar, chicos, esto es sumamente importante. Por favor, presten bastante atención a esto. Yo les hago una pregunta. ¿Los derechos civiles y los derechos políticos a qué generación de derechos pertenecen? La primera generación. Perfecto, pertenecen a la primera generación. Y miren, hay muchas preguntas relacionadas con esto. Sin embargo, les ponen dentro de las opciones mezclado, derechos civiles y derechos políticos. Sabemos que los dos pertenecen a la primera generación, pero solo les preguntan muchas veces por uno. Veamos, chicos, los derechos civiles. Los derechos civiles, ¿qué nos dice? Protegen la integridad de las personas. Protegen la integridad. Miren, esos son los derechos civiles. Es decir, que protegen nuestra vida, protegen nuestra seguridad, protegen nuestra libertad, nos protegen de tratos inhumanos, tratos crueles. Prácticamente está relacionado con el ámbito jurídico. Además, protegen nuestra inocencia hasta que se demuestre lo contrario, porque con eso garantizan la integridad de las personas. ¿Qué más nos dice? Que nos garantizan juicios justos. Como les dije, los derechos civiles están relacionados con el ámbito jurídico. ¿Qué más nos dice? Prácticamente nos garantiza la libertad de circulación y asilo, hace referencia a casarse, a formar una familia y equilibra las relaciones de poder entre los individuos. ¿Por qué? Porque prácticamente con eso garantizamos la integridad de las personas, porque ninguna persona es más que otra y ninguna persona puede atentar contra otra persona. No se olviden eso, derechos civiles con integridad de las personas. Ahora los derechos políticos. En los derechos políticos prácticamente el ciudadano participa en la sociedad. Mucho ojo, participa. ¿Y por qué nos dice que participa? Porque está involucrado en la sociedad. Se le toma como un ser político. Por eso tenemos lo siguiente: la libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Por qué? Porque el ciudadano está participando, dando su opinión, brindando sus conocimientos, promulgando sus ideas, hace referencia a la libertad de opinión, de expresión, participa en el gobierno, nos dice. ¿Y cómo participan? Pues prácticamente accediendo a funciones públicas, a través del voto, a través de la reunión, a través de la asociación, unirse a partidos políticos, asociarse. Los derechos políticos es eso, chicos, participación. Derechos civiles nos protegen a nosotros. ¿Sí quedó claro, sí quedó entendido la diferencia entre los derechos civiles y políticos? Sí, dicen. Ahora vamos con la pregunta. Esto es sumamente importante, chicos, porque les mezclan ahí derechos civiles y políticos. ¿Qué nos dice? Yo les leo la pregunta, ustedes pónganme la respuesta. Durante una operación, un ciudadano fue detenido sin una orden judicial, trasladado a una dependencia y obligado a rendir testimonio bajo presión, sin la presencia de un abogado. Ante esto, el organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento de derechos determinó que se violaron los derechos civiles del ciudadano.
mucho ojo, solo nos pregunta derechos civiles, no nos pregunta derechos políticos, no nos dice derechos de primera generación, únicamente derechos civiles nos dice. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes ya me dan rapidito la respuesta. Nos dice, seleccione las características de los derechos vulnerados, hace referencia a los derechos civiles. Y la respuesta ustedes ya me están dando, el literal D, nos dicen, correcto, el literal D. ¿Por qué el literal D? Veamos. El literal D abarca el 2 y el 3. El 2, ¿qué nos dice, chicos? Permite saberse inocente hasta que el debido proceso y juicio manifieste lo contrario. Correcto, porque miren, aquí en el caso prácticamente se violó los derechos civiles, prácticamente se le enjuició a esta persona, se le trasladó a una dependencia, se le obligó a rendir testimonio, prácticamente estaban diciendo que ya él o esa persona eran culpables, y no, pues no es así. El 3, garantiza que los procesos penales se den en igualdad de condiciones e imparcialidad. También se violentó esto porque se le realizó un proceso penal injusto, porque dio su testimonio, y lo peor que dio su testimonio sin la presencia de un abogado. Ahora, chicos, el 1 y el 4 sabemos que está mal, pero ¿por qué está mal? Miren, el 1, ¿qué nos dice? Posibilita expresar una opinión e ideas de manera libre. Si nos habla de expresar opiniones, ideas, ¿a qué derechos hará referencia? Políticos. Correcto, a los derechos políticos. Y la 4, facilita la participación en el gobierno. Participación nos dice en el gobierno. ¿A qué hace referencia? Político. Correcto, hace referencia a los derechos políticos. Vamos con la siguiente pregunta. Antes de pasar, chicos, miren, ustedes tienen una tabla. Y yo les hago una pregunta. Nos dice 1992, 93, 94, 95. ¿Cómo ven la inflación? ¿Qué está haciendo? ¿Está subiendo o está bajando hasta el año de 1995? Está bajando. Bajando. Ahora miren, desde el año de 1996, 97, 98, 99 y 2000, ¿qué pasa con la inflación? Aumentado, está subiendo. Ha aumentado, especialmente si nos damos cuenta, 1999 tenemos un 52%, ya como que casi 60%, y en el 2000, miren, tenemos ya 91%. Esto, chicos, está relacionado ¿con qué? Con el feriado bancario. Recordemos que en el feriado bancario se dio el congelamiento de fondos. El feriado bancario ocurrió en el año de 1999. A raíz de eso se produjo el cambio del sucre al dólar. Y además las personas más perjudicadas fueron personas de la parte urbana. ¿Por qué de la parte urbana? Porque ellos tenían su dinero en lo que eran los bancos, pero al pasar su dinero de sucres a dólares, prácticamente resultaron perjudicados. Ahora, chicos, vamos con la pregunta. La pregunta que nos dice, la situación política de finales de los 90, es decir, 1999, producto de la implementación de medidas de ajuste estructural sugeridas por el organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, trajo una de las más profundas crisis. El PIB, que es Producto Interno Bruto, sufrió una devastadora caída del 7% y la inflación alcanzó el 60%. Bueno, en realidad alcanzó el 52%, pero le ponen 60%. Lo que llevó a que se tome la decisión política que originó el feriado bancario nacional. Esto perjudicó a sectores industriales y a la mayoría de población ecuatoriana que perdió sus ahorros. Tal situación obligó los movimientos poblacionales de miles de ecuatorianos. Identifica la relación del acontecimiento descrito con la migración. Prácticamente nos hablan del feriado bancario con respecto, de la migración con respecto al feriado bancario. ¿Cuál es la respuesta, chicos?
Ustedes aquí ya me dan su respuesta, veamos. Veamos, les leo todos los literales. Llevó a la devaluación monetaria, lo cual alimentó la migración de profesionales y trabajadores manuales. Bueno, en realidad se dio la migración de personas que sí habían sido especializadas en su momento, sin embargo, trabajadores manuales no. Especializados en industria textil, no. Llevó a un desinterés local por la producción artesanal, lo cual alimentó la migración de provincias del norte, dice. Es decir, que solo las provincias del norte migraron a Estados Unidos y Europa. No. Y la C, condujo la caída de la producción local en el mercado internacional, impulsando una migración predominante masculina. Eso es mentira, porque en realidad las personas que más migraron fueron mujeres, pero mujeres de la parte urbana. Ustedes ya me dieron la respuesta, literal D me dijeron, y está correcta. Nos dijo, condujo a un índice de pobreza extrema urbana, impulsando una masiva migración hacia varios países de Europa, en su mayoría España. En realidad, la población urbana, en su mayoría mujeres, se fueron a Norteamérica, Estados Unidos y a Europa con respecto a España. Entonces, la respuesta es el literal D. Siguiente pregunta, chicos. La siguiente pregunta, pregunta 28, me va a ayudar con la lectura, por favor. Anaí Flores, del curso PJ. Anaí, ayúdeme con la lectura de la pregunta 28. Buenas tardes. Buenas tardes, Anaí. A finales de 1999, Ecuador vivió un acontecimiento que trajo varias consecuencias a nivel político, económico y social. En este tiempo se explicó que habría un cese de las actividades bancarias con el fin de prevenir el nivel de la Reserva Monetaria Internacional y frenar el incremento de los precios. Durante este periodo, el presidente Jamil Mahuad firmó un decreto que ordenaba el congelamiento de los depósitos durante un año en cuentas corrientes y de ahorro, que tenían una determinada cantidad de dinero. Las consecuencias de estas medidas en la población ecuatoriana no tardaron en aparecer, entre ellas la dolarización, y indique la relación del acontecimiento descrito con la migración de aquel momento. 1. Masiva migración hacia el extranjero. 2. Descenso en la inflación del país. 3. Masiva migración interna en el país. 4. Liberalización del sistema financiero. La C. La C nos dicen. Veamos, chicos, a ver. Miren, ¿de qué estábamos hablando en el párrafo? Estábamos hablando del feriado bancario. De eso estábamos hablando, correcto, chicos. Estábamos hablando del feriado bancario. Y nos dice, indique la relación del acontecimiento, es decir, los acontecimientos relacionados con el feriado bancario. El literal C nos dicen, estamos en lo correcto, es el literal C. ¿Por qué el literal C? Porque la 1 nos dice, masiva migración hacia el extranjero. Correcto, se fueron la población urbana, en especial mujeres, hacia el extranjero, principalmente Norteamérica y Europa. Y el 4, la liberalización del sistema financiero. ¿Por qué, chicos, el número 4? ¿Qué es la liberalización del sistema financiero? Prácticamente los bancos o las entidades financieras empezaron a dar mayores créditos a las personas. Y esto prácticamente condujo a una liberalización del sistema financiero, otorgar más créditos para atraer más personas que inviertan en la parte financiera. Pero ¿qué pasó, chicos? Con el cambio del sucre al dólar, las cosas empeoraron. Aparte que en ese entonces se dio el fenómeno del niño. Fenómeno del niño que trajo varias consecuencias, dañó muchas carreteras y muchos sectores, y las personas que habían invertido en la parte financiera ya no tenían dinero, y los bancos prácticamente ya, o sea, las personas no tenían dinero y cómo iban a pagar a los bancos. Aparte que se dio el cambio del sucre al dólar y muchas personas terminaron perjudicadas.
Entonces es 1 y 4. El 2 y el 3 no tienen nada que ver porque el 2, ¿qué nos dice? Descenso de la inflación del país. Esto es mentira porque no se dio el descenso, chicos, Hubo se dio ascenso. el aumento. Y la masiva migración interna en el país, no se dio la migración interna, sino la migración externa. Entonces la respuesta es 1 y 4. Literal C. Este archivo, como les digo, ustedes tienen en sus grupos de WhatsApp. Siguiente pregunta, chicos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué yo les decía de las paradojas? ¿Qué era una paradoja? A ver, ¿quién se acuerda que era una paradoja? Va en contra de la lógica. Correcto, va en contra de la lógica. Esa es una paradoja. Pero ¿qué nos dice el texto? Presten mucha atención. Nos dice, las paradojas son argumentos que llevan a un resultado contradictorio. Sus deducciones, ¿qué quiere decir deducciones? Sus conclusiones son verdaderas y falsas a la vez. Por eso decimos que vamos en contra de la lógica, porque a través de las conclusiones como que nos quedamos pensando, como que será o no será, como que sí puede ser, como que no puede ser. Nos estamos yendo en contra de la lógica. ¿Qué más nos dice? Su característica primordial es que sus ideas poseen una relación plenamente lógica. Es decir, que el razonamiento es válido, solo que su conclusión resulta verdadera y falsa al mismo tiempo. Lo que les decía, vamos en contra de la lógica, pero nos quedamos pensando como que puede ser, como que no puede ser, que tal vez sí, que tal vez no. Entonces, esa es una paradoja, algo sin solución y nosotros nos quedamos como que con esa inquietud. Ahora nos dice, con base en el texto, identifica el caso en que se demuestra lo descrito. Un profesor de filosofía puso de ejemplo, nada es mejor que la felicidad eterna. Un helado es mejor que nada. Un helado es mejor que la felicidad eterna. Literal B. Un docente propuso, si el único barbero del pueblo estuviera obligado a afeitar a todas las personas que no se afeiten a sí mismas, ¿él debe afeitarse o no? Literal C. Un estudiante que debe rendir los exámenes piensa que si estudia, aprobará. En la víspera se preocupó porque no había estudiado y estaba segura de no aprobar. Literal D. En un debate sobre la bondad o maldad de los seres humanos, un estudiante afirmó tener la razón porque Hobbes dijo que somos malos por naturaleza. ¿Cuál es la paradoja, chicos? Aquí, de todos estos ejemplos, ¿cuál será la paradoja? Aquí ya me dan la respuesta. Muy bien, chicos. En literal B nos dicen que es la paradoja. Correcto, chicos, miren, esto es rápido, o sea, ustedes tienen como que leer el enunciado y ver qué nos dice el enunciado. Fácil, el enunciado nos decía que va en contra de la lógica y sus conclusiones son verdaderas y falsas, y la única opción que hace referencia a eso es el literal B, porque nos dice, si el único barbero del pueblo estuviera obligado a afeitar a todas las personas que no se afeiten a sí mismas, ¿él debe afeitarse o no? Miren, es como que nos quedamos pensando como que sí, otros dirán como que no, llegamos a una deducción que no sabemos qué mismo, sí o no, y nos quedamos pensando. La respuesta es el literal B. Miren, estas preguntas son fáciles, como que analizamos, leemos y contestamos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, el rol de la mujer. Recordemos el rol de la mujer en la época primitiva, en la antigua Grecia y en la colonia. En la época primitiva se divide en paleolítico y neolítico. El paleolítico, que se caracteriza por el periodo de caza y recolección, y el neolítico por el desarrollo de la agricultura. La mujer en la época primitiva era venerada. ¿Venerada por qué? Por su fertilidad. Y se le veneraba, incluso se le consideraba como la diosa madre. Ahora, en la antigua Grecia. Grecia, ¿qué decíamos de Grecia? Que la mujer en la antigua Grecia no tenía un papel importante. En realidad, la mujer era un ser sumamente inferior. No tenía voz, no tenía voto, por eso decíamos que no tenía derechos políticos. Se dedicaba únicamente al cuidado del hogar y la enseñanza. Dentro de las habitaciones, bueno, dentro de la casa de los griegos, había una habitación que se llamaba gineceo.
En el gineceo, las mujeres aprendían virtudes. Era una habitación exclusiva para las mujeres. Y en la colonia, al inicio, el papel exclusivo de la mujer era ser esposa y madre. Al inicio, chicos, pero conforme esto fue pasando, la mujer ya podía desempeñar labores productivas y comerciales. Ahora vamos con la pregunta. La pregunta 30, ¿qué nos dice? La pregunta 30 nos dice, relaciona el contexto con el rol femenino correspondiente. ¿Cuál irá con cuál, chicos? A ver, miren, analicen, observen la pregunta, a ver, lean. ¿Cuál va con cuál? A ver, lean la pregunta y comenten sus respuestas. Aquí ya me dan las respuestas. Muy bien, chicos. A ver, analicen, lean la pregunta. Muy bien, el literal B, el literal A también nos dicen por aquí. A ver, vamos viendo, chicos. ¿Cuál es la pregunta? ¿O cuál es la respuesta en este caso? Veamos. La colonia, ¿con cuál va? Va con el literal B en el caso del cuadro, pero en el caso del cuadro, porque nos dice, desempeñó labores productivas y comerciales fuera de su espacio doméstico y practicó oficios, permitiéndole un mayor contacto con el mundo exterior. Va con el B, miren, si nos damos cuenta. La antigua Grecia. En la antigua Grecia, ya le regreso a la pregunta anterior, ¿ya? En la antigua Grecia, ¿con qué va? Va con el literal A, porque nos dice, pasó gran parte de su vida en el gineceo. El gineceo que, como les digo, los griegos dentro de sus hogares tenían un cuarto exclusivo para las mujeres en donde cultivaban virtudes. Y la sociedad neolítica, es decir, la época primitiva, nos quiere decir, cumplió un rol central dentro del ámbito religioso, donde la fertilidad característica asociada a la figura femenina determinó gran parte de sus cultos y rituales. Cultos y rituales, nos dice, hace referencia a la sociedad neolítica, porque la mujer era venerada por la fertilidad y se le consideraba incluso como la diosa madre. La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es 1B, 2A y 3C. Literal A, la respuesta. Este archivo ustedes tienen, chicos, en sus grupos. Está como material semana 12. Tienen este archivo. Listo, chicos, pasemos a la siguiente pregunta. Miren, esta pregunta estaba fácil. ¿Qué nos dice la pregunta 31? La pregunta 31 me va a ayudar con la lectura. Veamos. Kenneth fue. Kenneth, ayúdame con la lectura de la pregunta 31. Ok, ¿me escucha? Sí. Durante la época colonial, aspectos como la educación universitaria, el registro de nacimientos o de fallecimientos estaban a cargo de una de las instituciones coloniales más antiguas. Esta institución se instauró desde los primeros viajes europeos al continente americano, por lo que sus funciones eran de vital importancia para la organización de nuevos territorios conquistados, donde años después también utilizó el arte de la escuela quiteña como medio para cumplir su rol ideológico. Con base en el texto, identifique la institución a la que pertenece la función descrita. La respuesta de la A. La respuesta es la A, facilita. Miren, estábamos hablando de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque nos dice que fue una de las primeras instituciones coloniales. Y recordemos que cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron ellos? Bueno, nos conquistaron, pero instauraron la iglesia, instauraron la evangelización, les obligaron a aceptar la palabra de Dios a los indígenas.
Y también recordemos que la iglesia se basó en la escuela quiteña para difundir su ideología basada en el ámbito religioso. Las otras también son instituciones, pero no hacen referencia. Por ejemplo, chicos, los cabildos hacía referencia a la reunión de vecinos, que prácticamente velaban por el bienestar de la ciudad y se encargaban de aspectos como el aseo, como que las normas de convivencia. ¿Qué era la gobernación? La gobernación tenía un gobernante que tenía como que las mismas funciones del virrey y que se encargaba de administrar las unidades territoriales. Y la encomienda fue una institución que prácticamente consistió en dar al conquistador un número determinado de indígenas y asimismo un número determinado de tierras para asegurar el cobro de tributos y de impuestos. Entonces, miren, esta pregunta estaba sencilla, no estaba tan complicada. Pregunta 32, chicos. Miren, mucho ojo con esta pregunta. ¿Qué nos dice? La globalización de la moda en el siglo XXI. Miren, siglo XXI, época actual. ¿Qué nos dice? Se debe en gran parte al uso de como principal material para la elaboración de prendas de vestir. Miren, nos habla de un material que se utiliza para vestir. Ya le regreso, Melissa me estaba diciendo. Ya, acabamos esta pregunta y ya le regreso. Entonces, miren, nos habla de un material utilizado para la elaboración de prendas de vestir. Este material en la actualidad, ¿por qué actualidad? Porque estamos hablando del siglo XXI. Es motor de una de las industrias con mayor crecimiento en el mercado y la economía mundial. Fue la civilización la primera en utilizar este tejido que fue explotado de manera masiva durante la revolución industrial. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ustedes ya me están dando la respuesta, literal D. Nos dicen el algodón de la India. Correcto, es el algodón de la India. ¿Por qué esa es la respuesta? Porque durante la revolución industrial se ve la masiva explotación del algodón que vino a reemplazar a la lana. ¿Y el algodón a qué civilización pertenece? El algodón pertenece a la India. La respuesta es el literal D. Me estaban pidiendo que regrese un ratito a esta pregunta. La pregunta 31 era la respuesta el literal A. Me estaban pidiendo que regrese un ratito. Listo, chicos. Hasta ahorita, ¿cómo ven las preguntas? ¿Están fáciles, más o menos? ¿Qué tal ven las preguntas de dominio social? A ver, chicos, ¿qué tal ven las preguntas de dominio social? ¿Qué pasó? ¿Se han quedado callados? Sí, están fáciles, profe. Sí, están fáciles, nos dicen. A ver, los demás. Muy complicada, profe. Sí, están comedias complicadas, nos dicen por aquí. Unas fáciles, algunas difíciles. Unas fáciles, algunas difíciles. Ya, están mitad, mitad, nos dicen. Veamos, chicos. Sí, en realidad estas preguntas son preguntas del simulacro del EAES, así que sí las puede tocar en la prueba. Me estaban preguntando por aquí. Veamos, chicos, la siguiente pregunta. Pregunta 33. Complete el texto. Nos dice, gran parte de los afroesmeraldeños descendieron de los sobrevivientes de buques negreros, encallados en la costa norte de Ecuador, entre los siglos XVII y siglos XVIII. Los mismos que se organizaron al margen de los indígenas y de los colonizadores españoles, siendo libertos por su cuenta propia. Estos se ubicaron en la zona de Esmeraldas y trajeron consigo sus propias tradiciones y costumbres.
Así pues, en estos territorios encontraron implementos naturales para fabricar herramientas sonoras que les permitieron expresarse. De esta manera surgió a través del cual expresan su alegría como forma de vida y al mismo tiempo ha sido reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿De qué estamos hablando? Literal, aquí ya me dan la respuesta. Muy bien, chicos. ¿De qué estamos hablando? A ver, los demás, comenten sus respuestas. Aquí ya me dan las respuestas. En literal A nos dicen que es la respuesta que hace referencia ¿a qué? Hace referencia a la marimba. Correcto, hace referencia a la marimba. Nos estamos refiriendo a la marimba. Porque miren, la marimba es un instrumento propio, característico de Esmeraldas y además fue reconocido por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros, si nos damos cuenta, no, ¿por qué? Porque el arrullo en realidad son cantos que se le utilizan para la parte ceremonial. El andarele hace referencia a cantos y hace referencia a ritmos bastante festivos. Y la bomba no pertenece a Esmeraldas. La bomba, ¿a quién pertenece, chicos? Valle del Chota. Correcto, pertenece al Valle del Chota, a los negritos del Valle del Chota, a ellos pertenece la bomba. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, chicos, miren, por lógica, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué nos dice? La civilización india contribuyó con varios inventos que se utilizaron en el siglo XXI, algunos con mayor relevancia que otros, como haber realizado la primera aleación de acero. Miren, nos habla del acero. 2000 años antes que la cultura occidental, la cual se emplea hasta la actualidad en diferentes áreas. Con base en el texto, identifica el impacto del aporte descrito, es decir, para qué sirve el acero. El impacto del acero nos dice, ¿para qué sirve el acero? A ver, chicos, ¿para qué servirá el acero? Les leo las opciones. A ver, ustedes comenten la respuesta. Literal A, facilitó el desarrollo de nuevos instrumentos y con ello varias técnicas agrícolas. Literal B, permitió llevar el registro de cuentas e información en un material fácil de grabar. Literal C, mejorar la navegación al contribuir a ubicarse sin considerar las condiciones climáticas. Y literal D, perfeccionó los sistemas eléctricos aprovechando una mejor conducción de energía. Aquí ya me dan la respuesta, el literal D nos dicen toditos y efectivamente la respuesta es el literal D, perfeccionó los sistemas eléctricos aprovechando una mejor conducción de energía. ¿Por qué? Porque el acero, ustedes se han de haber visto, se han de haber estudiado, el acero es un material dúctil, que al ser un material dúctil permite la creación de sistemas eléctricos, además que el acero prácticamente, este material se le utiliza ¿para qué? Para la conducción de la energía. Vamos con la pregunta número 35. Miren, esta pregunta estaba fácil. Nos habla de 3 pueblos. Nos habla de los indígenas, de los afros y de los montubios. Y nos habla de 3 fiestas y celebraciones. ¿Cuál va con cuál, chicos? Miren. A ver, lean la pregunta. ¿Cuál va con cuál? Aquí me dan la respuesta. Literal C nos dicen toditos. Veamos. Sí, es de literal C. Veamos, los indígenas, ¿con cuál va? Va con la fiesta del florecimiento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la anterior semana vimos la fiesta del florecimiento? Nosotros le conocemos como fiesta del florecimiento. Sin embargo, ellos le dicen fiesta del Paucarraimi. Está en su idioma natal, en su idioma quechua, y eso lo tenemos en el gráfico número 2. Era una fiesta para agradecer por el agua, por las flores, por la siembra y pertenece a los otavalos. Tenemos los afro. Los afro, ¿con qué van? Los afro va con la fiesta del coangue que tenemos en el número 3.
hace referencia a la fiesta del Coangue, que en realidad es el carnaval. Se llama Coangue porque así se llama la localidad del Coangue, una fiesta por el carnaval. Y el Montubio, ¿con cuál? Con el literal A, la fiesta del rodeo, el rodeo Montubio, muy conocido. La respuesta 1B, 2C y 3A, literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Este archivo, como le digo, ustedes tienen en su WhatsApp, son archivos de preguntas filtradas, chicos. Pregunta 36 nos dice, con base en el caso, identifique la práctica que llevará a cabo los habitantes del barrio para solucionar el inconveniente. Una persona tiene el hábito de sacar la basura en horarios que no corresponden a los de la recolección, lo que genera mal olor y afecta la higiene y estética del barrio, produciendo malestar entre los moradores. Esta persona lo hace porque no puede estar en casa durante los horarios de recolección, debido a que su trabajo no se lo permite. Los demás habitantes en la zona han decidido implementar un mecanismo de deliberación para solucionar el problema. Ojo, nos dice mecanismo de deliberación. ¿Se acuerdan que al inicio vimos que era la deliberación? Hablábamos de qué nomás, de consensos, de disensos. Entonces, aquí ya me dan la respuesta. Miren, ¿cuál es ese mecanismo? Literal A nos dice establecer una comitiva que hable con el vecino y le exija que evite realizar su acción. Literal B, organizar una asamblea en la que el vecino esté invitado para llegar a un consenso sobre el tema. Literal C, acordar que hay razones por las que el vecino tiene ese hábito y evitar hacer algo para cambiarlo. Y literal D, denunciar al vecino con las autoridades para que reciba la sanción correspondiente. ¿Cuál es el mecanismo, chicos? El literal B nos dicen aquí de respuesta. Muy bien, la respuesta sí es el literal B. Organizar una asamblea en la que el vecino esté invitado para llegar a un consenso. No se olviden, la liberación está relacionado con los consensos y los disensos. Pero nos dice organizar una asamblea. ¿Una asamblea qué es? Una asamblea ciudadana es la unión, es decir, la organización formar una organización, en este caso por parte de los vecinos para llegar a un consenso. Entonces la respuesta es el literal B. Los otros literales no tenían relación. ¿Por qué? Nos dice establecer una comitiva, es decir, que delegar a alguien para que vaya a hablar con el vecino. Eso no es deliberación. Recordemos que en la deliberación intervienen las dos partes. Literal C, acordar que hay razones, nos dice. Aquí ni siquiera se está deliberando. Y literal D, denunciar al vecino. Todavía no se hace nada y ellos ya quieren denunciar al vecino. Entonces, la respuesta es el literal P. Pregunta 37, miren, facilita. Esta pregunta solo con ver el título ya te deduce la respuesta. Fácil, chicos, lean la pregunta 37 y cuál es la respuesta. Aquí ya están comentando, muy bien. Muy bien, chicos, aquí ya están comentando. Pregunta 37. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice? Con base en el texto, identifica el pueblo relacionado con esta expresión cultural. Chigualo, miren, con solo leer el título, Chigualo, ya hubiese deducido la respuesta. Son cantos fúnebres en una ceremonia o velación a niños muertos que se practica en ciertos lugares del Ecuador y se caracteriza por empezar mediante unos juegos colectivos para luego hacer una ronda bailada y alegre al ritmo de la música. Los instrumentos característicos son las tamboras, el cununo y el guasá. Las tamboras y el cununo pertenecen a la familia de los tambores. Y el guasá es una especie de maraca, se le puede considerar. ¿Y a quién pertenece el chigualo, chicos? Ustedes ya me dieron la respuesta.
El chihualo pertenece a los afrodescendientes. Muy bien, pertenece a los afrodescendientes. A ellos pertenece el chihualo, especialmente a los esmeraldeños, propiamente hablando. Siguiente pregunta, pregunta 38, chicos, me van a ayudar con la lectura. Veamos, Caterine Villacrés del curso AJ. Caterine, ayúdenme con la lectura y los demás, por favor, sus respuestas. La democracia permite que el pueblo soberano elija dignidades mediante votación popular para que estos los representen en los entes estatales. Este sistema político, que rige en gran parte del mundo occidental, tiene su origen en los albores de una gran civilización antigua. Identifique la civilización que aportó lo descrito en el texto. Ya, ¿y cuál es la respuesta, chicos? A ver, estaba capturando la pantalla de evidencia. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? El literal C nos dicen aquí. Fácil, miren, nos dice el legado de la política. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de la democracia. Nos dice que permite que el pueblo soberano elija dignidades mediante la votación popular. Miren, estamos hablando de la democracia. Y nos dice identifique la civilización que aportó lo descrito. Es decir, a quién hace referencia la democracia. ¿Y la democracia a qué civilización pertenece, chicos? Fácil, pertenece a la civilización griega. La democracia pertenece a la civilización griega. La democracia y la filosofía principalmente. Pregunta 39, chicos, miren, esta pregunta igual no está como que tan complicado, nosotros ya estudiamos esto. Pregunta 39 me va a ayudar con la lectura Denise Silva del curso QJ. Denise, ayúdame con la lectura de la pregunta 39. ¿Algo pasó con Denise? Ya, a ver, Denise. Identifique el hecho que promovió el reclamo de los derechos descritos. Los derechos de los trabajadores fueron un logro del movimiento obrero, el cual exigió una jornada laboral de 8 horas diarias, un salario justo y la prohibición de que la mujer trabaje dentro de las minas, especialmente en estado de gestación. Es así que surgen los derechos de la segunda generación. A partir de entonces, las reformas laborales empezarán a hacerse eco en los demás países del mundo. La respuesta es la A. Es la A, nos dice Denise. Los demás también ya pusieron sus respuestas. El literal A nos dicen que es la respuesta. Miren, nos habla de los derechos de segunda generación. Derechos de segunda generación, miren, una pregunta parecida a la que vimos al inicio. Los derechos de segunda generación, ¿con cuál va? Con el literal A, las condiciones generales de la revolución industrial, porque recordemos que los derechos de segunda generación surgen en el siglo XVIII, pero surgen debido a los reclamos de los obreros que exigían mejores condiciones de vida. Entonces la respuesta es el literal A. Miren, estaba fácil, no está como que tan complicado. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta, chicos, nosotros ya habíamos analizado cuando recién empezó las clases virtuales. Pero miren, les han puesto en el simulacro de EAES. ¿Qué nos dice? El paso del mito a logos. Mito a logos. Cuando ustedes escuchen esto, el paso del mito a logos, es un término bastante utilizado en filosofía. ¿Qué significa pasar de una respuesta tradicional a una respuesta lógica, a una respuesta razonable? Entonces, bueno, aquí ya me dan ustedes la respuesta. Muy bien, chicos. Nos dice, el paso del mito a logos. Nos habla el paso de una respuesta tradicional a una respuesta lógica relacionada con la filosofía. ¿A qué hará referencia? A la antigua Grecia. Muy bien, antigua Grecia. Fue uno de los procesos más importantes en su historia y quizá el más grande legado de la
¿De qué será? De la cultura occidental. ¿Por qué de la cultura occidental? La cultura occidental hace referencia a las prácticas, a las costumbres propias de Europa. Por favor, chicos, sus micrófonos, propias de Europa. Entonces, la respuesta, miren, facilita el literal de la pregunta número 40. Al final vamos a tener un simulacro, chicos. Pregunta 41. La pregunta 41 me va a ayudar con... sí, la persona que me acaba de escribir sí tiene permiso. Pregunta 41 me va a ayudar, por favor, con la lectura. Veamos. Salomé Padilla. Salomé, ayúdeme con la lectura de la pregunta 41 y que usted pusiera de respuesta. Listo, Salomé. El micrófono nos dice que no vale. Entonces, a ver, veamos la pregunta 41. A ver, yo voy a leer la pregunta 41. Tus respuestas en el chat. ¿Qué nos dice? Con base en el texto, identifica el pueblo que dio origen al aporte descrito. Con el afán de buscar un proceso descolonizador, este pueblo ha buscado fundamentar la necesidad de implementar sus costumbres, tradiciones, cultura y cosmovisión dentro del ámbito educativo. A partir de esta lucha se ha reconocido la formación bilingüe en las escuelas e incluso un proyecto universitario en el cual se desarrollarán los campos del saber relacionados con la agroecología, biodiversidad y lingüística, ordenamiento territorial, entre otros. ¿A quién hace referencia eso, chicos? Literal A nos dicen la respuesta. Correcto, porque miren, estamos hablando de costumbres, tradiciones, cultura, cosmovisión y sobre todo de la formación bilingüe, es decir, las escuelas bilingües. Y esto hace referencia a quiénes, a los indígenas. Pregunta de la 41, respuesta a los indígenas. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 42, miren, esta pregunta también nosotros habíamos analizado e igualmente les toman. Miren, nosotros ya estudiamos esta pregunta, chicos, ¿sí se acuerdan? ¿Qué nos dice? Relaciona el periodo histórico con influencia cultural basada en la civilización griega y tenemos 3 periodos: Imperio Romano, Imperio Bizantino y Renacimiento. Lean la pregunta, ¿cuál va con cuál, chicos? Literal A nos dicen de respuesta. Muy bien, chicos. Lean la pregunta, a ver cuál es la respuesta. Literal A nos dicen. Veamos. El literal A nos dicen todos. El Imperio Romano tiene una influencia religiosa. ¿Se acuerdan que en la clase anterior recordamos la cultura greco-romana? ¿Y qué decíamos del Imperio Romano? Que era una civilización que el lugar que conquistaba, lugar que iba adoptando sus dioses, y eso pasó con la cultura griega. Cuando la conquistó, prácticamente adoptó sus dioses, que en realidad tenían como que otro nombre distinto en Roma. Entonces, con el literal B, religiosa, identificación de dioses, mitos y ritos, correcto. Imperio bizantino con el literal C, lingüística, reemplazo del latín por el griego. Y esto se dio en el gobierno de Heraclio. En el gobierno de Heraclio, en el año 620, que se dio el reemplazo del latín por el griego. Y el Renacimiento, ¿con cuál? Con el literal A, una influencia intelectual, desarrollo del método científico. El Renacimiento se caracteriza por el auge de la razón. La respuesta es 1B, 2C y 3A, literal A. Viene a ser la respuesta, como ustedes mismos manifestaron. Esa es la respuesta de la pregunta número 42. Siguiente pregunta, chicos. La siguiente pregunta, miren, pregunta 43. Ahora sí me van a ayudar con la lectura. Pregunta número 43. Veamos.
Josué Salazar. Josué, ayúdeme con la lectura de la pregunta 43. Josué Salazar del curso QJ. Aquí ya me dan las respuestas, muy bien. Algo pasó con Josué. Me va a ayudar entonces con la pregunta número 43. Allá está Josué. A ver, ya. A ver, Josué. Está viendo. No. A ver. Algo pasó con Josué. A ver, me va a ayudar con la pregunta 43. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 43, chicos? A ver, Karen Muñoz. Karen, ayúdeme con la lectura de la pregunta 43. A ver, Karen levantó. Ya, Liz. Ya. Declaraciones y derechos. Esta declaración surge como una forma de protesta frente a la invisibilidad o exclusión de los derechos políticos a un grupo de la población que, tras la declaración dada a inicios de la Revolución Francesa, no había sido considerado, por lo que este segmento carecía de ciudadanía y no estaba incluido en las nuevas reformas conseguidas por los revolucionarios. Esto llevó a que un personaje de esta población redactara una nueva declaración en la que, a medida de reclamo, reconocía derechos al grupo excluido. El literal A nos dicen los demás, comenten en el chat, a pesar que ya me dieron la respuesta. El literal A nos dice: Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Correcto, la respuesta es el literal A, porque ¿qué mencionábamos al inicio de la clase? Que durante la Revolución Francesa se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Sin embargo, hubo un grupo excluido, y ese grupo excluido fue la mujer, que prácticamente una de sus representantes, Olimpe, reclama eso, reclama derechos para las mujeres y redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero esta declaración no fue aceptada por la Asamblea. La respuesta sí es el literal A de la pregunta 43. Siguiente pregunta. Pregunta 44, miren, esto yo les puse de ejemplo al inicio de la clase, ¿se acuerdan? En el campo de la lógica, una falacia es un razonamiento inválido e incorrecto que aparenta ser válido, dado que se salta o incumple las reglas establecidas por la lógica, ya sea que se cometan errores de manera intencionada, con fines de manipulación y engaño, o de manera desinteresada. Las falacias están muy presentes en la vida del ser humano y de sus situaciones cotidianas, lo que las coloca en un plano de estudio para evitar errores de diserción, escritura o la aseveración de aparentes verdades. Nos habla, miren, nos habla de falacias de tipo formal, de tipo no formal, nos habla de falacias con respecto a vulnerar principios, porque nos dicen que prácticamente se cometen errores de manera intencionada, con fines de manipulación o de engaño. ¿Cuál no es una falacia, chicos? ¿Cuál no es una falacia? Mucho ojo, las falacias que decíamos, que también son falacias cuando vulneramos los principios. Veamos, aquí ya nos dan la respuesta, el literal B nos dicen la mayoría. Analicemos desde el principio, ¿ya? Identifiquemos todos estos literales. Nos dice que todas estas son falacias menos una. Una no es una falacia. Veamos, nos dice, digo la verdad porque soy tu profesor. Y los profesores siempre dicen la verdad. Chicos, ¿qué tipo de falacia será el literal A? Báculo. Sí. Es una falacia ad baculum. Vamos con la siguiente. Esta sí es una falacia. Bueno, les pongo un visto. El excepto les voy a poner con una X. ¿Qué nos dice? Veamos el literal C.
Las deudas no pueden ser buenas porque si lo fueran, mi esposa se enojaría. Mucho ojo, las deudas, ¿qué nos dice? Las deudas no pueden ser buenas porque si lo fueran, no pueden ser buenas, y aquí digo que sí, si lo fueran. Miren, identifico mi objeto de lo que estoy hablando. Y aquí me dice que no pueden ser y después me dice que sí lo fueran. Entonces, ¿qué falacia será? ¿O a qué hará referencia literal C? ¿Qué está sucediendo? Principio de no contradicción. No contradicción. Correcto, es el principio de no contradicción. Una falacia de acuerdo al principio de no contradicción, porque estamos vulnerando ese principio. Vulneramos el principio de no contradicción. Y la última, miren, nos dice, siempre que sale el sol, mucho ojo, siempre que sale el sol hace calor. Sale el sol, hace calor. Como hace calor, entonces el sol ha salido. ¿Cómo se llama a esta falacia, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? Afirmación del consecuente. Afirmación del consecuente. Correcto, es una afirmación, es una falacia, afirmación del consecuente. Identifico, en este caso, me da antecedente y consecuente. Miren, nos dice, siempre que sale el sol es mi antecedente. Siempre que sale el sol hace calor viene a ser mi consecuente, se llama consecuente porque es la consecuencia, no se olviden de eso, es mi consecuente. ¿Qué nos dice la falacia afirmación del consecuente? Que eso precisamente, yo afirmo mi consecuente y si afirmo mi consecuente, afirmo mi conclusión. Entonces digo, siempre que sale el sol, antecedente, hace calor, consecuente. Hace calor, nos dice. Afirmé mi consecuente y por lo tanto afirmo mi conclusión. Entonces el sol ha salido. La que no es una falacia es el literal B. ¿Por qué no es una falacia? Porque en realidad esto es correcto. Estamos cumpliendo de manera correcta el principio de identidad. Porque nos dice, bueno, es preferible que lo separen en premisas, pero bueno. ¿Qué nos dice? Los animales son rápidos, primera premisa. Miren, los animales son rápidos. El conejo es un animal. Sigo manteniendo mi concepto. Entonces, el conejo es rápido. Llegué a una conclusión lógica a través de mis premisas y siempre mantuve mi concepto. Esta no es una falacia, se está cumpliendo correctamente el principio de identidad. Siguiente pregunta. Esta pregunta, miren, nosotros ya habíamos analizado antes, sin embargo, les han tomado en el simulacro. ¿Qué nos dice? Relacione las causas de la revolución descrita. ¿De qué revolución estaremos hablando? Nos dice, en 1789 surgió un movimiento político, social, económico y militar conocido como Revolución Francesa, que provocó el derrumbe de la monarquía absoluta, que hasta ese entonces había regido en Francia. Esta revolución difundió por el mundo los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, los cuales fueron plasmados en el Código Civil que se expidió en 1804 durante el mandato de Napoleón Bonaparte. Estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Y qué nos dice? Identifique las causas. Ojo, causas nos dice. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? El literal A nos dicen por aquí, ¿correcto? Las causas, la causa está en el literal A. Veamos por qué, chicos. Literal A nos dicen por aquí. Muy bien. Literal A. ¿Por qué? El literal A contiene al número 2 y al número 4. El número 2, ¿qué nos dice? Nos dice intentos de reforma fiscal que buscaba que las clases privilegiadas paguen tributos. Recordemos lo que mencionamos la anterior clase. ¿Qué decíamos la anterior clase? Mencionábamos que Francia estaba ¿en qué? En una profunda crisis económica.
y las personas, es decir, el pueblo, estaba en una miseria absoluta porque no tenían ni siquiera para el pan, que era el principal sustento alimenticio de los franceses. Ahora, chicos, ¿qué pasa? El pueblo francés prácticamente pagaba tributos. El pueblo francés pagaba tributos, es decir, que pagaba impuestos, mientras que las clases privilegiadas, es decir, la nobleza, es decir, el clero, no pagaba tributos, ellos no pagaban. ¿Qué sucede? El pueblo francés veía estas injusticias, como que el pueblo se moría del hambre, el pueblo no tenía para nada, aparte que la tierra no rendía frutos. Entonces, el pueblo francés veía estas injusticias, que prácticamente ellos tenían que pagar tributos, mientras el rey y la nobleza simplemente disfrutaban de sus privilegios, de ellos bien gracias, mientras que el pueblo se moría de hambre. Esto causó el descontento de la clase burguesa. Y precisamente debido a este descontento que hizo el pueblo, asaltó la Bastilla y con eso se dio inicio a la Revolución Francesa. Los otros literales no corresponden. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de causas. Y miren, el literal 1, ¿qué nos dice? Reorganización administrativa del país, que eliminaba los fueros y leyes regionales. La reorganización administrativa del país fue una consecuencia en donde Francia pasó de ser una monarquía a una república. Y el 3, el triunfo del liberalismo económico fue una consecuencia. Entonces la respuesta es el literal A, 2 y 4. Vamos con la pregunta 46, chicos. La pregunta 46. Presten atención a esto, por favor. ¿Cómo se resuelve esta pregunta? ¿Qué nos dice la pregunta 46? Nos dice, la encomienda fue una institución y consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español llamado encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo para adoctrinarlos ideológicamente a través de la evangelización. Encargada a los llamados doctrineros, y para cobrar los tributos que los nativos debían pagar por su trabajo a favor de la corona. Chicos, mucho ojo con esta pregunta, porque esta pregunta puede ser bastante engañosa. ¿Por qué, chicos? Porque ¿cuál es la pregunta? Escuchen bien, chicos. ¿Qué nos dice? Con base en el texto, identifique el impacto generado por la institución. Estamos hablando únicamente de la encomienda. ¿Cuál fue el impacto de la encomienda? De esta institución, de la encomienda, no de otras instituciones. Mucho ojo, únicamente estamos hablando del impacto de la encomienda, no de otras instituciones. Presten bastante atención. Miren, ustedes aquí ya me dan la respuesta, me dicen que la respuesta es el literal D, pero sin embargo la respuesta no es el literal D. ¿Por qué la respuesta no es el literal D, chicos? Porque miren, nos dice, con base en el texto, identifique el impacto generado de la institución. Únicamente estoy hablando de la encomienda. El literal D, muchos pueden decir como que esa es la respuesta, pero no. ¿Por qué no es esa la respuesta? Porque miren, el literal D nos dice, surgimiento del concertaje para asegurar la mano de obra. En realidad, el concertaje sucedió después de la encomienda. Se dio a raíz de la encomienda. El concertaje prácticamente vino a reemplazar a la encomienda en el año 1601. Sin embargo, la pregunta que nos decía, bueno, ¿o por qué se le descarta? Porque el concertaje es otra institución. La encomienda y el concertaje son instituciones distintas. El concertaje sí reemplazó a la encomienda, se produjo como respuesta a la encomienda, pero es otra institución distinta.
La pregunta nos decía, con base en el texto, identifique el impacto de la institución, de la encomienda, o sea, ¿qué sucedió a raíz de la encomienda? El literal A nos dicen, sí, correcto, la respuesta es el literal A. Miren, nos habla de una institución, únicamente nos centramos en la encomienda. Por lógica, yo hubiese descartado el Guasipungo porque es otra institución y me preguntaba sobre la encomienda. El C también yo le descarto, ¿por qué? Porque nos dice origen de una incipiente protoindustria manufacturera. Nos habla de una industria manufacturera, esto hace referencia a otra institución que es el obraje. Y miren, la respuesta es el literal A. ¿Por qué? Cuando se dio la encomienda, se dio el nacimiento de expresiones culturales de tipo sincrético. Se dio el sincretismo. Se combinó las prácticas y costumbres europeas con las prácticas y costumbres de nuestros aborígenes. Mucho ojo con eso. El concertaje fue o nació a raíz de la encomienda, nació en el año 1601 para reemplazar a la encomienda, sin embargo es otra institución distinta a la encomienda. Y la pregunta era dirigido únicamente a la encomienda, no como que la causa, no como que la consecuencia, sino que qué sucedió cuando se dio la encomienda. Entonces, eso, chicos. Pregunta 47, esta pregunta está fácil, me va a ayudar con la lectura. A ver, ¿quién quiere leer, chicos, la pregunta 47? A ver. Michelle Sanga, del curso QJ, a ver, levantó la mano. Con base en el texto, identifica de hechos en relación a la ocupación de los migrantes ecuatorianos en España de épocas anteriores. Previo a viajar a dicho país, gran parte de la población migrante ecuatoriana se dedicaba a actividades profesionales y 8,6%, mientras que una vez en el de europeo, el 54,3% se dedicaron a una población migrante sobre en aquella temporalidad. Ya. A ver, Michelle estaba un poquito con problemas del micrófono. Veamos, chicos. A ver, ustedes ya leyeron la pregunta, ya me dan aquí la respuesta. Muy bien. Veamos la respuesta literal D. Nos dicen, correcto, estamos hablando de ¿qué? Del feriado bancario. Porque nos dice un estudio realizado en relación a la ocupación de migrantes ecuatorianos en España. Miren, España fue el principal país hacia donde migraron nuestros compatriotas. ¿Qué más nos dice? Presentó información distinta a épocas anteriores y nos habla como que de porcentajes. La población que más migró, como les dije, era personas de la parte urbana y esto hace referencia que al feriado bancario, respuesta literal D. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. La siguiente pregunta está fácil, miren. ¿Qué nos dice? A ver, les leo yo. ¿Qué nos dice? Complete el texto. En Esparta. Esparta, ¿qué es? Es una de las polis de la antigua Grecia. Miren, esta pregunta les han puesto y está sencilla. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? En Esparta, en la antigua Grecia, la mujer tenía diferentes funciones en el hogar y en la sociedad que dependía de la clase social de sus familias. En la actualidad, la mujer goza de los mismos derechos que los hombres, lo que ha cambiado su rol social. Por ejemplo, en Esparta no tenían acceso a la participación en el ámbito, mientras que en la actualidad lograron este derecho constitucional. Miren, nos habla de un derecho constitucional a través de concentraciones convocadas por el movimiento feminista. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La respuesta aquí ya me dan, el literal C nos dice que hace referencia al ámbito político. Correcto, hace referencia al ámbito político, porque recordemos que la mujer, bueno, nos habla de Esparta, pero Esparta es una de las polis de la antigua Grecia. Y recordemos que en la antigua Grecia la mujer no tenía ni voz, voto, y
no podía participar en asuntos políticos. Entonces la respuesta, miren, estaba fácil, es el literal C. Vamos con las 4. Son las 4, tienen hasta las 4:20 para dar la prueba. Pero vamos a hacer lo más real posible. Miren, ustedes se estima que la prueba den de manera virtual, con sus cámaras encendidas. Chicos, enciendan sus cámaras. Lo que pueden apagar es el micrófono. Enciendan sus cámaras, por favor. Apaguen sus micrófonos. Que vamos a hacer esto lo más real posible. El organismo encargado les va a estar controlando a través de un sistema, de un mecanismo. Entonces vamos a simular que estamos dando la prueba lo más real posible. Entonces eso, por favor, chicos, enciendan sus cámaras, apaguen sus micrófonos. Aquí tienen la prueba, tienen hasta las 4:20. Conforme vayan terminando, pueden ir abandonando. Listo, Leslie Zambrano, ya le anoto. Conforme vayan, por favor, terminando, pueden abandonar la sesión de Zoom. Para la otra semana, chicos, para la otra semana, ¿cuál es el deber? El deber para la otra semana va desde la pregunta 50 hasta la pregunta 80 del archivo que dice EA es dominio social. Con todo ya les pongo en el chat. El deber desde la pregunta 50, no importa Ginel, pero de la prueba. Desde la pregunta 50 hasta la pregunta 80, no olviden responder y justificar su respuesta. Enviar al correo de siempre, que es deberes.sociales.gmail.com. Ahí por favor, ahí enviar los deberes. Ahorita está la prueba, den doble clic, por favor. Son las 4 de la tarde, 4:20, se termina la prueba. Conforme vayan terminando, pueden ir abandonando la sesión.